Más de 1 hora de vídeo sobre Overlord. Si has entrado en este vídeo, obviamente es porque te gusta Overlord y necesitas algo para ponerte de fondo mientras estás haciendo lo que sea. Así que, por eso mismo te traigo este vídeo largo para que te lo pongas mientras haces lo que te apetezca. Pero eso sí, quiero que me dejes en los comentarios qué estás haciendo mientras lo estás viendo, porque ya sabéis que me encanta leeros y siempre me decís cosas bastante curiosas. Y si te lo has puesto para dormir, pues buenas noches, que descanses, y cuidado, no vaya a ser que sueñes con Nazarick. Si te gustan este tipo de vídeos largos, recuerda darle like y suscribirte al canal para más contenido. Y ahora sí, ¿te has imaginado qué pasaría si Momonga muriese de repente? ¿Qué pasaría si cualquiera de los guardianes de piso desapareciese de golpe? ¿Podría Nazarick seguir funcionando sola, con sus estructuras intactas y sus sirvientes operando con sentido? ¿O todo se desmoronaría en el caos más absoluto? Estas son las preguntas que llevaban tiempo en la cabeza de Momonga, y son exactamente las preguntas que le llevaron a idear uno de los planes más locos y reveladores de toda la novela ligera. Porque fíjate bien en lo que te estoy diciendo. Para encontrar la respuesta, Ainz tenía que morir. O al menos, fingir que moría. Y esto no es un detalle menor. Esto es una conversación enorme, una escena colosal dentro de la novela que, en mi opinión, es una de las más importantes de toda la obra, ya que no solo nos da las respuestas de Albedo y de Miurg ante una situación de emergencia así de extrema, sino que las reacciones de ambos personajes nos dicen más sobre quiénes son en realidad que casi cualquier otra escena que hayamos visto antes. Sus prioridades, sus miedos, su lealtad, todo queda expuesto de una forma brutalmente honesta. Y aquí viene lo que me explotó la cabeza cuando lo leí. Si hay alguna parte de la novela que la película debería haber incluido sí o sí, es esta. Porque de lo que se trata aquí, lo que se pone sobre la mesa, tiene que ver con Momonga, con sus subordinados y con Nazarick como conjunto. Es material demasiado importante como para dejarlo fuera. Pero claro, la película hizo lo que hizo, y aquí estoy yo para contaros lo que os perdisteis. Ahora bien, situémonos bien antes de entrar en materia. Esta conversación ocurre después de que Ainz se haya enfrentado a Demiurg, y ambos tienen pendiente una reunión de vuelta en Nazarick para discutir los nuevos planes. Y Momonga lleva esa reunión como una losa encima, porque los últimos días no han sido precisamente su mejor momento. Cada plan que él ideó fracasó de manera espectacular, y encima los planes que Demiurg había trazado eran tan elaborados que Momonga ni siquiera fue capaz de seguirlos del todo. Así que, imaginaos el nivel de ansiedad que lleva encima cuando tiene que presentarse ahí y dar explicaciones. Y esto es algo que ya hemos visto antes. Ese Ainz que se derrumba por dentro, que siente el peso de las expectativas de todos sus NPCs sobre los hombros. Ese estrés que le aplasta aunque por fuera intente mantener la compostura de Ainz o Algaun, el rey hechicero. Pero a pesar de todo eso, se presenta. Está dispuesto a cargar con la responsabilidad de sus acciones. ¿No es eso, curiosamente, uno de los rasgos más humanos que tiene este personaje? Que debajo de toda esa armadura de no muerto todopoderoso, hay una persona que simplemente no quiere decepcionar a la gente que quiere. Esto es lo que vamos a desgranar hoy, el simulacro de seguridad que la película de Overlord no ha contado. Y os prometo que lo que viene a continuación os va a dejar con la boca abierta. Ahora bien, la reunión en principio iba a ser solo entre Ainz, Demiurg y Albedo, pero Lupus Regina también estaba presente. Y eso tiene su miga, porque normalmente ella se encarga de supervisar Villacarne, pero el hecho de que estuviera aquí en su lugar indicaba que estaba cubriendo a una persona. Una sustitución aleatoria, aparentemente sin importancia, pero que a Momonga le puso genuinamente contento. ¿Por qué? Pues porque era una señal clara de que el sistema que había ideado estaba funcionando. Al menos para los trabajos que no requieren habilidades muy específicas. Porque claro, cuando hay que sustituir a un compañero que es insustituible, ese es otro problema completamente distinto. Y Ainz lo sabe. De hecho, tiene en mente resolverlo cuanto antes, especialmente si quiere implementar un sistema de vacaciones, que lo quiere. La idea es que, si algún día los guardianes de piso, las Pléyades, o incluso él mismo desaparecen por cualquier motivo, Nazarick siga funcionando sola como un reloj. Pero eso es un problema para más adelante. Ahora mismo toca hablar con Demiurg,
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Momonga llevaba mucho tiempo pensando en esta conversación, dándole vueltas día tras día. Pero cuando por fin se reencuentran, la sensación es que no había pasado nada de tiempo. Y el tema principal era el siguiente: esa contradicción brutal entre lo que Ainz había dicho, que nadie en el reino sagrado merecía ser salvado, y lo que había hecho, que era salvarlos de todas formas. Ainz asumía que eso le habría parecido desconcertante a Demiurg, y aquí me quedé boquiabierto, porque Demiurg responde con un tranquilo «en absoluto». ¿En absoluto? Al escuchar esto, Ainz necesita saber por qué, claro. Y la respuesta de Demiurg es exactamente lo que cualquier fan lleva esperando. Todo lo que hizo Ainz era correcto. Da igual lo absurda que pareciera la acción. Da igual lo insignificante que pudiera parecer. Si lo hizo Ainz, es que tenía mérito. Y si Demiurg no lo entendía, pues simplemente significaba que Ainz operaba en un nivel que estaba más allá de su comprensión. Albedo lo confirma con un comentario propio que básicamente resume cómo piensa absolutamente cada NPC de Nazarick. Si Ainz lo consideró lo mejor, entonces era lo correcto. Punto. Y esto, amigos, aterra al mismo Momonga. Os lo juro, le aterra de verdad. Porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de los dos miembros más inteligentes de Nazarick siguiéndole a ciegas. Eso es perturbador a un nivel que no te puedes ni imaginar. Claro que Ainz no puede decirlo, así que se traga el pánico y sigue adelante con lo que tenía planeado: aclarar las cosas y reconocer sus errores. Y entonces declara que destruyó el plan sin pensar. Primero reconoce los elogios, los acepta como el estándar, pero admite que en este caso actuó de forma diferente. ¿Por qué? Bueno, aquí llega la parte interesante. Ainz quería que supieran que sinceramente creía que Demiurg y Albedo eran más inteligentes que él, así que dice que todo era su plan y quería ponerles a prueba. Lo enmarca como si hubiera sabido que el plan original llevaría a un resultado brillante, pero que tenía curiosidad por ver qué haría Demiurg si las cosas se torcían. Una excusa perfectamente construida para ocultar la verdad real, que el plan le parecía una basura. Porque para Momonga, cualquier plan que dependa únicamente de él está condenado al fracaso desde el principio. Pero claro, eso no lo puede decir. Y esto me parece fascinante, porque ¿hasta dónde puede seguir manteniendo esta fachada antes de que todo se desmorone? Y aquí viene lo bueno de verdad, porque esto es donde la situación se pone interesante de una manera que yo no me esperaba para nada. Fijaos en lo que hace Momonga, porque es un movimiento brillante. Resulta que, bajo el pretexto de que todo aquello era una especie de prueba de adaptabilidad, Ainz le advierte a Demiurg de que va a cometer errores intencionadamente. ¿Lo ves? Ninguno iba a ser intencional, claro que no, pero ahora tiene una coartada perfecta. Si la caga, no es que haya metido la pata, es que era parte del plan. El tío es un genio de la supervivencia social, la verdad. Y lo mejor de todo es que en cuanto Demiurg acepta confiado el rol de guardián durante la prueba, Ainz tiene que reprimir un grito de alegría interior. Lo dice el texto tal cual. La emoción fue tan intensa que tuvo que suprimirla inmediatamente. Y aún así, después de suprimirla, todavía le quedaba un montón de alivio. Como cuando llevas semanas con un peso brutal encima y de repente desaparece. Eso es lo que siente Momonga. Porque ahora, si comete un error, Demiurg no va a pensar que es un descuido, sino que va a intentar corregirlo de la manera más óptima posible. Básicamente le ha convertido en su red de seguridad sin que él lo sepa. Esto me parece una locura. Ahora bien, Albedo le pregunta si quiere hacer lo mismo con otros guardianes del piso, y Ainz dice que no. ¿Por qué? Pues porque Demiurg es el que más trabajo está haciendo fuera de Nazarick. Si otro guardián empezara a tener ese mismo nivel de actividad, entonces sí que habría que mirarlo. Pero por ahora, solo Demiurg recibe ese trato especial. Supongo que a Albedo eso no le sentó demasiado bien, pero tampoco tenía mucho margen para contestar. Y Momonga, siendo Momonga, simplemente anota la victoria mental y pasa al siguiente tema. Y en el siguiente tema, se lía que no veas. Ainz anuncia que ha cambiado de planes, que en lugar de llevar a sus admiradores al este, a las colinas de Abelión con los semihumanos, va a ir solo. Y no solo eso, como parte del plan, también iba a morir. Albedo explota. La descripción dice que estaba más agitada que nunca.
No llega ni a escuchar la explicación completa antes de empezar a protestar. Pero entonces entra Demiurge, frío y tranquilo como siempre, básicamente diciéndole que se calme, que seguro que Ainz tiene algo brillante en mente. Y eso irrita todavía más a Albedo, que le suelta a Demiurge algo así como: «Y reaccionarías igual si quien dijera eso fuera Ulbert Alenodel». Golpe directo al orgullo, porque en ese momento la temperatura en la sala baja 10 grados. Albedo con una emoción ardiendo por dentro, y Demiurge con una mirada fría y cortante que traspasa cualquier cosa. Ainz dice que ese ambiente le recordaba algo que solo había sentido una vez antes: la batalla contra Saltier. Una sensación asfixiante, opresiva. Y mientras tanto, Lupus Regina, que estaba ahí expuesta a todo eso, empezaba a respirar cada vez más fuerte, casi sin poder aguantarlo. La situación estaba llegando a un punto de no retorno. Y fue entonces cuando Ainz decidió intervenir para cortar la tensión de raíz. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dijo para apagar ese fuego antes de que se descontrolase todo? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Y atentos, porque aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, ya que Ainz no finge su muerte sin más, y punto. No, Ainz tiene que justificarlo, y la excusa que se inventa me parece genial. Lo llama un simulacro de emergencia. Vamos, que Ainz decide aprovechar su propia muerte fingida para ver cómo reacciona Nazarick si algún día él desaparece de verdad. Porque fijaos, hasta ese momento no había ningún protocolo establecido para una situación así. ¿Qué hace Nazarick si Ainz muere? Nadie lo había pensado en serio. Y eso, para alguien tan obsesionado con la seguridad del gremio, es un agujero enorme. Entonces Ainz va directamente a preguntarles a Demiurge y Albedo. Y las respuestas que da cada uno son un espejo perfecto de su personalidad. Albedo, sin dudarlo ni un segundo, dice que someterá al culpable a todos los sufrimientos que existen en la creación, y después, y solo después, hará lo necesario para resucitar al rey hechicero. Brutal. Clásico Albedo. Para ella no importa quién lo hizo, no importa qué es. Lo único que importa es capturar al responsable y destrozarle el sentido de identidad a base de tortura hasta que no quede nada. Demiurge, en cambio, va más frío, más estratégico. Está de acuerdo con la resurrección, claro, pero primero hay que fortificar Nazarick y luego recopilar inteligencia sobre quien haya matado al rey hechicero. Y ojo con esto, porque Albedo le planta cara. ¿Inteligencia? ¿Para qué? Da igual quién sea. Demiurge entonces le responde con algo que tiene mucho sentido si lo piensas. Estamos hablando de alguien que ha sido capaz de acabar con Ainz. Si vas de cabeza sin saber nada del enemigo, no solo pierdes la batalla, sino que además comprometes el punto de resurrección. Y recordad que Demiurge solo pelea cuando ya sabe que ha ganado. Ese es su principio. Esta falta de unidad entre los dos es exactamente lo que Ainz usa para justificar el simulacro. Si no se ponen de acuerdo en qué hacer, el ejercicio tiene sentido. Necesitan un protocolo claro para cuando pase algo así, ya sea un enemigo, ya sea un desastre natural, ya sea lo que sea. Y no solo para la muerte de Ainz, sino para cualquiera de los irreemplazables. Pone a Demiurge como ejemplo y le pregunta directamente: ¿hay un plan para si tú mueres? Y Demiurge dice que sí, que incluso le entregó un informe al respecto. Ainz no recuerda nada de ese informe, pero, bueno, al tratarse de Demiurge, le cree. Pero entonces Ainz va un paso más allá y le pregunta si lo han probado, si de verdad han testeado el plan. Y ahí solo se escucha silencio. Los dos bajan la cabeza avergonzados, y Ainz, al verlos así, sintiéndose el peor jefe del mundo porque son ellos los que se disculpan por un error que técnicamente es suyo, hace algo que me parece un momento muy humano. Se inclina hacia la mesa, con la frente casi tocando la madera, muerto de vergüenza. Y no hay quien lo levante. Albedo le pide a Lupus Regina que haga algo. Lupus Regina obviamente no puede hacer nada, y los tres acabaron prácticamente suplicando que pare. En fin, el plan final era que, mientras Ainz estaba en las colinas de Abelión, Nazarick operaría bajo la premisa de que él había muerto. Quizás incluso asumirían que Demiurge también estaba fuera de juego. Y lo que viene después de eso es donde Nazarick demuestra exactamente de qué está hecha.
pasamos a la segunda parte de la reunión. Y aquí es donde empieza lo bueno de verdad, porque hay dos temas que Ainz tiene que tratar, y los dos son absolutamente reveladores de lo que es este personaje. El primero, el más importante según él, es básicamente recordarle a todos que el simulacro no tiene que convertirse en un motivo de disputa. Que sí, que fue intenso, que sí, que se lía un poco la cosa, pero el objetivo es aprender. Y que habrá más simulacros en el futuro, así que todo el mundo debería cooperar, sacar lecciones y ya está. El segundo tema es donde yo me quedé con cara de tonto la primera vez que lo leí. Porque resulta que Ainz insiste con uñas y dientes en que se detengan todos los planes para construirle una estatua gigante. Y estarás pensando a qué estatua se refiere exactamente. Pues bien, todos los guardianes de Nazarick estaban decididos a levantarle una estatua colosal al rey hechicero. Y él, al querer parar ese plan, se esperaba tener que pelear con sus guardianes por esto, que le pusieran resistencia, que le dijeran que no. Pero Albedo lo acepta a la primera, y sin rechistar. Y Momonga, confundido, le pregunta por qué. Y la respuesta de Albedo es absolutamente perturbadora, porque es lo que Ainz ha decidido. Literalmente le dice que si Ainz dijera que el negro es blanco, para ella sería blanco. Esa mentalidad de devoción total, ese sometimiento absoluto al criterio del amo, vuelve a mostrarse aquí. Y esta vez, Ainz no se lo calla. Le dice directamente que eso no está bien, que eso es no pensar por uno mismo. Y lo que él quiere, más que cualquier otra cosa, es que los NPCs de Nazarick tomen sus propias decisiones. Y aquí Ainz suelta algo importantísimo. Habrá momentos en los que él se equivoque, y en esos momentos necesita que le cuestionen. Incluso pone un ejemplo muy concreto. Podría ser víctima de control mental, igual que pasó con Shaltair. Eso sigue siendo una amenaza real, así que los guardianes del piso tienen que estar preparados para actuar con cabeza propia, no con obediencia ciega. Pero entonces Albedo, que no se rinde así como así, le pregunta algo que lo deja sin respuesta. Si el objetivo es proclamar la supremacía de Ainz al mundo, ¿qué mejor manera de que los idiotas lo entiendan que verlo con sus propios ojos? Una estatua enorme, perfecta, incuestionable, y Ainz no tiene respuesta. Y mira que lo intenta, le da vueltas a su cabeza, pero no le sale nada. Y empieza en modo pánico porque sabe que no puede romperse ahora. No puede quedarse callado como si fuera un crío al que han pillado. Así que hace lo que hace Ainz cuando no tiene respuesta. Actúa exasperado y suelta que los argumentos a favor de Albedo seguramente superan los 5 contras que él acaba de pensar. Esos 5 contras se los acaba de inventar y no existen. Pero Albedo se queda destrozada, literalmente en shock porque ha vuelto a fallar. Tan en shock que le pide una reunión privada a Demiurg para ver si entre los dos pueden descifrar qué 5 contras ha visto Ainz. Y al final ambos se disculpan y acuerdan suspender la construcción indefinidamente. Ainz había soltado ese número a la desesperada, sin pensar, al azar. Y la reacción que provoca le deja claro que se pasó 3 pueblos. Incluso Lupus Regina, desde atrás, se le escucha murmurar un «guau» incrédulo. Y Ainz se siente culpable, pero dado lo que está en juego, no puede permitirse el lujo de ser honesto. Y eso es lo que hace a este personaje tan fascinante y tan trágico a la vez. Ahora bien, aquí viene algo que me parece una de las cosas más importantes que cortaron de la película y que poca gente habla, porque Ainz no solo estaba preocupado por lo del festival, ni por los monumentos al rey hechicero, aunque eso ya de por sí es una locura. Que haya un comité entero dedicado a organizar 4 festivales en honor al rey hechicero, incluyendo uno de cumpleaños, cuando fue el propio Ainz quien sugirió los festivales sin esperar que aquello se convirtiera en una religión de Estado. Eso ya dice muchísimo de cómo funciona este personaje. Sugiere algo pequeño y de repente tiene 4 festivales y un comité, típico de Ainz. Pero lo que de verdad me sorprendió de este contenido cortado son las 2 peticiones que Ainz le hace a Demiurg. 2 peticiones. Y en la película las despachan en 2 segundos, casi sin contexto. Pero en la novela ligera eso ocupa páginas y páginas, y son de las más importantes de todo el arco, porque la primera petición tiene que ver con un plan personal de Ainz que no estaba saliendo bien, algo que él mismo reconoce que está fallando,
y eso ya es rarísimo viniendo de alguien que en teoría no puede equivocarse ante sus subordinados. Y la segunda petición es pedirle a Yaldabaoth que se enfrente a él de verdad, en serio, sin guardar las formas. ¿Y qué nos dice eso? Pues que Ainz vive con un miedo constante, casi existencial, a fallar delante de quienes le admiran. Es un personaje que se mueve entre dos realidades completamente contradictorias. Sus subordinados le ven como un dios que no puede cometer errores, y él sabe perfectamente que no es así. Esa tensión es lo que hace que Ainz sea un personaje tan fascinante, y el simulacro de emergencia que también aparece en esta parte no es solo un detalle gracioso, es una ventana directa a cómo Ainz intenta gestionar Nazarick como si fuera una empresa, con protocolos, con jerarquías, con procedimientos. Me parece brillante. Y luego están las interacciones entre Albedo y Demiurg, que tienen su propio peso específico, y que la película tampoco desarrolla como merece. Con todo esto junto, creo sin ninguna duda que este es el contenido cortado más importante que hemos visto hasta ahora. Puede que me equivoque, pero lo defiendo. Ahora, cambiando de tema, y hablando de contenido que nunca llegó a la pantalla grande, ¿os acordáis del culto de Neya Baraja? Porque la película nos hace un salto temporal brutal. Un antes donde Neya Baraja no tiene influencia ninguna, y un después donde de repente la tiene. Sin transición, sin proceso, sin explicación. Y eso es un error enorme, porque en la novela ligera ese proceso existe, está escrito, es una construcción progresiva y fascinante que dura 3 semanas enteras después de la batalla contra los semihumanos. 3 semanas en las que Neya siembra su ideología poco a poco, con una sutileza que da escalofríos cuando entiendes lo que está haciendo. Y todo eso, todo ese arco de cómo nació el culto, cómo se gestó, cómo creció desde cero, fue completamente eliminado de la película. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes contar la historia de Neya Baraja correctamente sin mostrar ese proceso? Porque no se trata solo de que tenga poder al final, se trata de entender cómo lo consiguió, quién la siguió y por qué la gente creyó en ella. Y eso, amigos, es exactamente lo que vamos a desmenuzar ahora. Pero espera, antes de profundizar con Neya Baraja, debemos entender el contexto en el que ocurre todo. Y para eso nos situamos justo después de la batalla que vemos en la película. Porque ocurre algo que, para mí, es igual de interesante que la propia batalla. Lo que pasa en el campamento cuando los líderes del reino sagrado se sientan a hacer balance, y el resultado es devastador. Caspond y Remedios se reúnen con Gustav para analizar lo que acaba de ocurrir, y las cifras son brutales. De los 6.000 milicianos que participaron en la batalla, 2.400 murieron. Y ojo, hay otros 1.000 heridos que si no reciben atención médica a tiempo, más de la mitad podrían palmarla también. Los sacerdotes están trabajando sin parar, pero tienen recursos muy limitados. Y entre los paladines, la mitad también cayeron, junto con 8 sacerdotes que el ejército de liberación no puede permitirse perder. O sea, han ganado la batalla, pero nadie tiene ganas de celebrarlo. Y eso me parece tan realista y tan bien escrito que me voló la cabeza la primera vez que lo leí. Para el reino sagrado, el tema de Ainz lo complica absolutamente todo. Nadie puede verificar que él solo liquidó el campamento enemigo de 40.000 tipos. Pero Caspond hace el cálculo lógico. Si las historias son ciertas, puede asumir que Ainz podría derrotar a Yaldabaoth con 2 dedos. Remedios se queda callada ante eso, lo cual ya dice bastante. Y Gustav, siendo lo pragmático que es, suelta lo que nadie quiere escuchar. No podemos apostar todo por Ainz. Necesitamos un plan por si pierde. A primera vista eso era lo razonable, ¿no? Pues el problema es que nadie tiene ese plan, pero al menos lo ponen sobre la mesa. Y Remedios lanza una propuesta: volver a pedirle ayuda al reino hechicero. Y aquí, amigos, es donde la cosa se vuelve una locura de geopolítica. Pensadlo. Si Ainz pierde y el reino sagrado tiene que volver a llamar a la puerta del rey al que acaban de dejar tirado, del rey cuyos soldados murieron por ellos, y pedirle más ayuda. Eso es un insulto monumental. Podrían intentar mentir, decir que Yaldabaoth tiene al rey hechicero como rehén, pero en el momento en que salga la verdad estarían en guerra con el reino hechicero, y no contra un ejército semihumano, sino contra Ainz Ualgaun. La reputación del reino sagrado quedaría por los suelos,
y hay una posibilidad muy real de que el propio Ainz lidere un ejército de no muertos contra ellos. Así que tienen que evitar a toda costa que el reino hechicero los vea como enemigos, porque aquí la diplomacia después de la guerra es tan importante como la guerra misma. Y esto es un detalle que explica cómo funciona el mundo de Overlord y que en el anime nunca tiene tiempo de desarrollar. Al final Caspon cierra esa discusión y pasan a otro problema más inmediato: el suministro de comida. El plan cuando decidieron atacar a los semihumanos era, entre otras cosas, quedarse con sus provisiones. Un riesgo enorme, porque nadie sabía qué tipo de comida iban a encontrar. Podía ser perfectamente carne humana y ya está. Y aquí Remedios se lleva el susto de su vida. La mitad de las provisiones eran pan duro y verduras, bien. La otra mitad tenía una pinta muy sospechosa. No podían confirmar al 100% que fuera carne humana, pero la forma y el aspecto apuntaban muy mal. Y si hacéis los números, 40.000 soldados comiendo 1 kilo de carne al día son 40 toneladas diarias. En 2 semanas son en total 560 toneladas de carne. ¿De dónde sacas eso? Exacto, es imposible. Si solo el 10% era humana, ya era demasiado arriesgado intentar aprovecharla. Y justo cuando pensáis que los problemas logísticos no pueden empeorar más, y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque no todo es peleas y magia. Overlord tiene esta capacidad brutal de mezclar la acción épica con política de la más sucia, y este momento es un ejemplo perfecto. Primero, lo de la carne. Sí, tirar toda esa comida fue un desperdicio enorme, pero comer accidentalmente a los muertos, eso es algo que ningún ser humano con 2 dedos de frente querría arriesgarse a hacer. Y sin magia para diferenciar la carne humana de la animal, inspeccionar cada trozo uno a uno habría llevado más tiempo del que tenían. Así que fuera todo. Pero espera, porque Ainz ya había estado apoyándolos con recursos, y no lo hacía por pura bondad, ¿eh? Era una inversión. Ahora bien, dejando eso a un lado, había un problema mucho más inmediato: el campo de batalla. Y lo primero, antes de pensar en recuperar equipo o cualquier tipo de botín, fue enterrar a los muertos. ¿Por qué? Porque un campo de batalla de esa escala es básicamente una fábrica de no muertos en potencia. Si no se enterraba a todo el mundo y se purificaba el terreno, los paladines asumían que Ainz podría resucitar a todos y hacerse con un ejército de miles. Así que, limpiar el campo de batalla primero, y luego ya alguien con conocimiento en objetos mágicos que revisara el equipo recuperado. Y si no había nada de valor, Caspon no tenía problema en entregar los tesoros de la familia real. Y ahora llegamos a la conversación que sí sale en la película, ese cara a cara entre Caspont y Remedios. Caspont atribuía la victoria completamente a Momonga. Remedios se negaba en redondo a reconocerlo. ¿Y sabes qué? Entiendo su postura, aunque no la comparta del todo. Ella había visto el sacrificio, el dolor, el sufrimiento de su gente de primera mano, así que decir que la victoria fue solo de Ainz le parecía una calumnia. Estaba tan furiosa que llegó a tirar su casco delante de Caspont. Esto me parece un detalle brutalmente humano. Pero espera, porque su conspiración iba mucho más allá de Momonga. Con Evileya habiendo sido quien sugirió pedir ayuda al reino hechicero en primer lugar, Remedios la metió también en el saco. Si no hubiera sido por ella, el reino sagrado habría buscado ayuda en el imperio o en la teocracia. Y para colmo, las supuestas mights demoníacas de Momonga, nadie las había visto todavía. Así que Ainz estaba luchando por algo que Remedios ni siquiera podía confirmar que existía. Eso reforzaba toda su teoría de conspiración. Sin pruebas de nada, Caspont la mandó a que se calmara. En la película aquí ya ataca a Yaldabaoth directamente, pero en la novela hay mucho más. Gustav y Caspont siguen hablando sobre lo que pasará después de la guerra. Con Calca desaparecida, el norte debilitado y el sur todavía fuerte, era el sur quien tenía todas las cartas. Probablemente no dejarían que Caspont fuera rey. Y Remedios, además, acabaría encarcelada y usada como chivo expiatorio por la muerte de Calca, eliminándola también como amenaza política y militar. Los paladines tampoco tardarían en correr la misma suerte. ¿La solución? Encontrar a Calca, elevar su reputación y conseguirle una victoria sin Ainz de por medio. Solo así el sur se contendría y la gente dejaría de ver al rey hechicero como su salvador. La pregunta era,
cómo demonios iban a conseguir eso. Y mientras todo esto pasa, Caspond está moviendo sus piezas como el maestro estratega que es. Porque fijaos en lo que hace. Con los semihumanos ya debilitados y sus campos de prisioneros con menos defensas, Caspond ve la oportunidad perfecta. Manda a Gustav con su propia misión, eliminar a los semihumanos que quedan en esos campos y liberar a los prisioneros que haya. Pero aquí viene lo bueno, y esto es lo que me parece brillante. Si por algún milagro consiguen rescatar a Kalka, todo el mérito de la operación recaería sobre Caspond. Un gesto heroico que restauraría su reputación de un plumazo. Elegante, ¿verdad? Gustav estaba encantado de trabajar con alguien así. Y aquí me quedo pensando, ¿esto lo ha planeado realmente Caspond por iniciativa propia? Porque cada vez que este personaje abre la boca, suena a que Ainz lleva el guión escrito de antemano. Puede que me equivoque, pero todo lo que hace Caspond huele a estrategia demasiado perfecta para ser coincidencia. Ahora cambiamos de escena y nos vamos con Neya, que mientras Ainz todavía estaba reunido con Demiurg y Albedo, estaba dándole vueltas a una cosa que no podía quitarse de la cabeza: lo compasivo que era el rey hechicero. Hablando con él antes, había notado lo mucho que le pesaba no haber podido salvar a más gente. Y eso a Neya le llegó al alma. No podía imaginarse a ningún otro rey llorando por los muertos de otro país que no era el suyo. Eso es algo que no hace cualquiera. Por eso cuando Ainz llegó tarde, Neya ni se lo cuestionó. Lo achacó a que estaba conservando maná. Es más, estaba contenta simplemente de que hubiera aparecido. Vale, llegar antes podría haber salvado a más soldados, pero la noticia había corrido rápido. Ainz estuvo en otro combate antes de llegar a rescatarla. Al parecer había rescatado primero la unidad de remedios, y luego fue a por ella. Y según el soldado que le contó esto a Neya, Ainz había derrotado él solo a 3 semihumanos comparables a los más fuertes de todo el reino sagrado. Así, sin despeinarse, Neya reconoce que sintió un puntito de celos al saber que no era la prioridad, pero al mismo tiempo entendió perfectamente la lógica. Ainz eligió el camino que salvaría más vidas en conjunto, y eso, para Neya Baraja, lo hacía más digno de confianza que nunca. Llegó incluso a compararlo mentalmente con el paladín más fuerte de su propio país, y casi al instante se arrepintió, porque compararlos le pareció un insulto para el rey hechicero. Pero espera, que la escena continúa. Neya se encuentra con un grupo de soldados que querían transmitirle su agradecimiento al rey, pero que no podían hacerlo directamente porque agradecer públicamente al rey de otro país siendo oficiales militares es un poco incómodo protocolariamente. Y esto, amigos, me parece un detalle precioso, porque nos está diciendo que la percepción de Ainz está cambiando de verdad. Ya no es solo el no muerto sospechoso que les cayó del cielo. La mayoría de paladines y sacerdotes que habían luchado junto a él ya lo veían como un aliado de plena confianza. Los únicos que seguían con dudas eran los que temían una traición futura, algo lógico tratándose de un no muerto. Pero los que lo habían visto en acción, sin excepción, habían perdido hasta el último rastro de desconfianza. De hecho, cuando se enteraron de que Ainz recibió sus elogios, y encima los correspondió, estos soldados curtidos en 1000 batallas se pusieron colorados como críos. Y todo esto es solo el contexto, porque no estamos hablando solo de un momento emotivo después de la batalla. Estamos hablando del nacimiento de algo mucho más grande. Cuando Ainz reconoce a los soldados, estos se quedan flipados. Literalmente no se lo esperaban. Pero Neya Baraja no tarda en aguarles la fiesta diciéndoles algo muy importante, que no podían contar con que Ainz fuera a salvarles cada vez. Una advertencia que les deja helados, porque en ese momento se dan cuenta de lo que eso significa para su gente, para sus hombres, y se preguntan cómo narices van a poder transmitirles algo así. Y entonces es cuando Neya abre la boca y suelta algo que me pareció brutal. Por primera vez verbaliza esta idea de que ser débil es malo, así, sin filtros, y tiene toda la lógica del mundo dentro de la historia. Porque Ainz no estará ahí siempre para ellos. El hecho de que esté en ese momento ya es una rareza en sí misma. Así que Neya lo ve clarísimo. Necesitan empezar a pensar en qué va a pasar cuando él ya no esté. No pueden seguir llorando al rey hechicero cada vez que los semihumanos intentan invadir el reino sagrado. La única solución real es ser lo suficientemente fuertes para protegerse ellos mismos.
¿Y sabes qué es lo que más me gusta de este momento? Que Neya Baraja no lo dice como un discurso ensayado. Empieza hablando con los soldados y, sin darse cuenta casi, va subiendo el tono, va alzando la voz y de repente toda la gente que hay alrededor está escuchando. Y cuando termina, todos asienten. Todos piensan, tiene razón. Nadie puede proteger a los tuyos mejor que tú mismo. Y si ahora mismo no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo, pues solo hay un camino: volverse más fuerte. La esencia del discurso de Neya Baraja es devastadoramente simple. La debilidad es maldad. Ser una carga para su majestad está mal. Punto. Y ese mensaje cala tan hondo que todos se comprometen a entrenar juntos. Pero ojo, porque esto es mucho más que un momento motivacional. Esto es el origen del culto de Neya. Con las acciones de Ainz y las palabras de Neya, juntos forjan una ideología que dice que el poder lo es todo. Y eso, amigos, es una semilla muy peligrosa que va a crecer hacia el final de la historia. Ahora bien, el momento no dura mucho porque aparece Remedios, tan borde y agresiva como la vimos al principio, a reventar el ambiente. Pero esta vez Neya no se calla. Para nada. Primero le llama la atención por referirse al rey hechicero de manera irrespetuosa, y luego, sin pestañear, le llama débil a la cara. Directamente. Su argumento es que eso de «es natural que los fuertes protejan a los débiles» es algo que solo puede decir alguien que ya es fuerte. Es decir, Remedios está presuponiendo que ella ya está en ese lado de la balanza, y Neya le está diciendo que no. Remedios necesita confirmar si ese insulto va dirigido a ella, y Neya Baraja le confirma que sí, sin dudarlo, a su propia comandante. Lo que es una locura de valentía, o de temeridad, según se mire. Y lo más fascinante es que Remedios no puede rebatirlo, porque el contexto es la comparación con Momonga, y ahí no hay discusión posible. Así que Remedios se marcha dejando un último mensaje, que fue natural que Ainz les salvara. Pero claro, ¿qué significa exactamente eso para lo que viene después? Y aquí es donde la cosa se pone un poco rara, porque Remedios, con toda su arrogancia, suelta algo que deja a los soldados con la boca abierta. Para ella, que alguien con tanto poder como Neya se preocupe por los débiles es simplemente lo normal, como si fuera una prerrogativa exclusiva de los fuertes. Y claro, eso choca de frente con la filosofía de Neya, que cree que salvar a los débiles es precisamente el privilegio que otorga la fuerza, no una obligación que solo los poderosos pueden reclamar como suya. Que alguien débil defienda esa idea le parece a Remedios pura arrogancia, puro atrevimiento. ¿Lo ves? Dos formas de ver el mundo completamente opuestas. Y los soldados que están ahí escuchando, muchos de ellos viendo a Remedios por primera vez en su vida, la figura más poderosa del reino actuando con ese desprecio hacia quien les acaba de salvar, pues claro, automáticamente se ponen del lado de Neya Baraja, sin dudarlo. Y este momento es importante, porque aquí es donde empieza el cambio de percepción de la gente, donde Neya Baraja deja de ser una más y empieza a transformarse en algo mucho mayor. Ahora sí, con todo este contexto claro, avanzamos 3 semanas, y llegamos al entrenamiento conjunto, que sí vemos en la película, pero lo que la película no te cuenta es algo que me voló la cabeza cuando lo leí. Porque durante este periodo, Neya empieza a notar algo extraño en ella misma. Desde la batalla puede canalizar energía sagrada. Y ojo, no es la misma energía sagrada que usan sus compañeros paladines, no. Es algo completamente diferente, algo nuevo, algo que ella puede aplicar directamente a su arco. Cuando se lo cuenta a Momonga, muestra un interés genuino, pero ni siquiera él sabe muy bien cómo clasificarlo. Lo único que le dice es que le informe cuando despierten más poderes. Así de misterioso se queda el asunto. Y eso es fascinante porque sugiere que Neya Baraja está evolucionando en una dirección que nadie esperaba. Mientras tanto, su unidad de arqueros crece y crece. Con la liberación de varios campamentos cercanos, cualquier persona con aptitudes para el arco pasa a entrenar bajo su mando. Y mira, en circunstancias normales, que una escudera femenina te dé instrucción militar sería algo que muchos soldados rechazarían con condescendencia. Pero aquí nadie se atreve a decir nada porque saben perfectamente quién es Neya Baraja, lo que ha hecho y con quién está conectada. Muchos de ellos probablemente les deben la vida. Y es que no solo los paladines están liberando campamentos,
Los hombres de Ainz también están operando por su cuenta, rescatando prisioneros antes de que los semihumanos se den cuenta de que ya no tienen capacidad para mantenerlos. Ainz lo había advertido. En cuanto lo vean, empezará la masacre. Así que Caspon le da luz verde para actuar aunque eso perjudique los planes de Gustav. Salvar vidas primero, estrategia después. Y en cuanto al maná que se supone que Ainz debería estar conservando, pues nadie puede decirle que no cuando su sentido de la justicia entra en juego. Él es así, punto. Pero lo que más me parece una lástima, y lo digo de corazón, es que el anime se haya saltado completamente lo que viene a continuación. Porque en ella, que antes nunca hablaba del arco que le regaló el rey hechicero, ahora lo menciona constantemente. Lo alaba en cada oportunidad, atribuye todos sus éxitos al equipamiento que le dio su majestad. Y eso dispara la fe que la gente tiene en Ainz de una manera brutal. En este punto, lo que rodea a Neya Baraja ya no es solo admiración, es algo mucho más intenso. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no estamos hablando solo de una arquera con equipo chulo. Estamos hablando de alguien que está construyendo algo desde cero, con sus propias manos, y que cada pieza del puzzle encaja de una manera que me parece brillante. Fijaos en la visera de espejo que le dan. No es solo un objeto más. Tiene una habilidad llamada flechas serpiente, con un tiempo de reutilización de apenas 3 minutos, que hace que sus proyectiles cambien de trayectoria como una serpiente atacando a su presa. ¿Te imaginas intentar esquivar una flecha que de repente gira? Neya aún no ha podido usarla en combate, pero con solo leer su descripción ya sabe que es algo prácticamente imposible de esquivar. ¡Brutal! Pero espera, porque lo más importante de esa visera no es el poder de combate. Lo más importante es esto. Le tapa los ojos. Y sus ojos, al parecer, son algo que todo el mundo encuentra inquietante. Sin esa visera, la gente se alejaba de ella, no podía instruir a nadie, no podía conectar con la gente. Con ella puesta, nadie tiene miedo, y Neya puede acercarse a todos sin problema. Es un detalle pequeño, casi mundano, pero que me parece increíblemente humano. Esta chica cargaba con ese peso todo el tiempo. Y aquí empieza la verdadera locura. ¿Por qué sigue llevando las gafas y la armadura puesta constantemente? Pues porque Ainz se lo dijo. Sencillo. Ainz le explicó que no había razón para quitársela, que así siempre estaría lista para el combate. Y ella lo acepta sin dudarlo, porque para Neya Baraja eso solo demuestra lo previsor que es el rey hechicero. La cantidad de pasos que calcula por adelantado. No es obediencia ciega, es admiración genuina. Y eso habla mucho del vínculo que tienen estos dos personajes. Hablando de ese vínculo, hay un momento que me parece muy revelador. Caspond, el líder de la resistencia humana, le ofrece al rey hechicero un nuevo asistente personal, y Ainz lo rechaza. Insiste en que Neya es la única persona que puede atenderle. ¿Lo ves? Eso es un elogio enorme viniendo de alguien como Momonga, y claro, a Neya Baraja la halaga tanto que solo le dan ganas de trabajar más duro todavía. Ahora bien, la situación en la ciudad es un auténtico caos. Antes había 20.000 habitantes. Ahora hay 150.000. Ese aumento brutal trae problemas de todo tipo. Y uno de los más surrealistas que se mencionan es el sistema de alcantarillado. La ciudad usa slimes para filtrar los residuos, que es ya de por sí un concepto alucinante. Pero con tanta gente produciendo residuos, los slimes se están reproduciendo sin control, desbordan las alcantarillas y empiezan a golpear a la gente. Normalmente se eliminarían con fuego, pero es que crecen más rápido de lo que se pueden matar. Una locura absoluta. ¿Y quién termina solucionando estos problemas, uno tras uno, casi sin querer? Momonga. Él siempre dice que solo va a observar, que solo está ahí para escuchar. Pero al final acaba resolviendo todo, y en el proceso, partes de su sociedad no muerta van integrándose en la vida de los humanos. Los caballos no muertos, por ejemplo, que antes aterrorizaban a la gente, ahora los usan para transportar madera porque resultan increíblemente útiles. Primero miedo, luego aceptación, luego dependencia. ¿Ves por dónde va esto? Venga, vamos a hablar de algo que me parece una locura absoluta. Y es todo lo que pasó en estas 3 semanas después de la batalla. Porque fijaos, el reino sagrado había convertido al rey hechicero en una especie de esclavo. ¿Lo veis?
Un ser de Nazarick aparece, les salva el cuello, y la respuesta lógica de la humanidad es: perfecto, ya tenemos a un tonto que lo hace todo por nosotros. Típico. Y lo más sorprendente de todo, la única persona que estaba haciendo algo al respecto, la única que se preocupaba de prepararse para cuando Ainz se fuera, era Neya. Porque ella sabía que eso no iba a durar para siempre. Neya, con todo lo que tenía encima, era la única con la cabeza en su sitio. Pero espera, que aquí viene lo importante, porque hay algo en la historia de Ainz que me dejó pensativo. Y es la pregunta que el propio personaje no sabe responder. El plan original, el que Demiurge había diseñado desde el principio, era masacrar a todo el mundo. Sin excepciones. Ainz no encontró a nadie que mereciera ser salvado, así que en su informe, a Demiurge dijo exactamente eso. No se salva a nadie. Y sin embargo, apareció y los salvó. ¿Por qué? Él mismo no lo sabe. Puede que fuera para demostrarse a sí mismo que era capaz de actuar por iniciativa propia. O puede que fuera por ese escudero al que ni siquiera estaba seguro de que le cayera bien. Pero el caso es que Ainz se saltó a Demiurge, actuó por su cuenta, arruinó el plan. Y eso, amigos, eso le aterraba, porque Ainz estaba completamente seguro de que Demiurge se iba a enfadar con él. Menuda posición en la que meterse voluntariamente, ¿no? Y ahora llegamos a una parte que el anime directamente no te contó, y que a mí me parece brutal. Neya Baraja muere en la batalla contra los semihumanos, y la novela te describe el más allá desde su punto de vista. Solo oscuridad. Una sensación de no saber nada, de no entender nada. Ponía palabras a lo que sentía, pero ninguna tenía sentido para ella. Y justo cuando estaba a punto de desaparecer del todo, algo tira de ella. No sabe a dónde va, pero siente que hay un mundo más completo llamándola. Y entonces, tras esa enorme sensación de pérdida, una luz blanca deslumbrante la devuelve. La reviven, como vimos en el anime. Pero lo que el anime no te mostró, y aquí es donde se me pone la piel de gallina, es lo que estaba pasando mientras tanto. Durante todo ese tiempo que duraba la resurrección, Ainz estaba sujetando a Neya, y los semihumanos le atacaban con todo lo que tenían. Neya podía ver un grupo entero apuñalándole, golpeándole, cortándole, todo a la vez. Y el rey hechicero ni se inmutaba. Igual que con Clementine, su resistencia le permitía ignorarlos como si no existieran, como si fueran moscas. ¿Os imagináis esa imagen? Neya Baraja volviendo a la vida, desorientada, y lo primero que ve es al rey hechicero completamente rodeado de enemigos atacándole sin parar, y él ahí plantado, impasible, sin moverse un centímetro. Y todo eso para salvarla a ella, a una chica de la que ni siquiera estaba seguro de que le gustara. Y justo cuando todo esto parece que va a calmarse, una pared de fuego lo interrumpe todo. Y claro, porque una vez que Neya está atendida, Ainz se levanta y mira hacia el horizonte, y lo que ve es un ejército entero de semihumanos combatiendo a lo lejos. ¿Y qué es lo que hace Momonga? Pues algo típico suyo. Lanza un solo relámpago del dragón en cadena y los borra del mapa. A todos, en un instante. Neya lo ve con sus propios ojos y se queda sin palabras, porque literalmente cada semihumano que alcanzaba a ver había desaparecido de golpe. Pero espera, que no ha terminado. Neya Baraja le pregunta si ya está todo hecho, y Momonga, casi en mitad de la frase, como si le hubiera venido una idea a la cabeza, lanza un hechizo sin previo aviso. Así, sin más. Y entonces sí confirma que la muralla está limpia, pero aún quedan semihumanos por fuera y por dentro. Así que Ainz conjura muro de esqueletos, una barricada de no muertos que se extiende por toda la muralla entera. Los que estaban trepando caen al vacío. Los que ya estaban entrando son cosa de los no muertos que Ainz tenía dentro. Y ya está, problema resuelto. Sin sudar. Y aquí es donde realmente me quedo loquísimo, porque ese momento le da a Neya el tiempo para asimilar lo que acaba de pasar. Ainz espera que ella diga algo tipo, la justicia es proteger a los débiles, algo así de clásico. Pero no. Neya Baraja le mira y le dice que la justicia es él. Que ver cómo Ainz destruyó en segundos a un enemigo que un minuto antes les había machacado completamente, le hizo entender algo fundamental. La justicia sin poder no sirve de nada. Y el poder sin justicia te convierte en otro Yaldabaoth.
Solo cuando tienes ambas cosas, cuando tienes la fuerza brutal de Ainz y la usas con propósito real, eso es lo que merece llamarse justicia. Me parece un momento increíble de desarrollo para Neya, la verdad. Ahora bien, cuando los soldados se acercan a dar las gracias al rey hechicero, él aprovecha para pedir algo concreto: los cadáveres de los 3 semihumanos que eliminó antes. Sus objetos le llaman especialmente la atención, y no es para menos, porque ese lanzador consiguió resistir su magia de muerte de 8º nivel. Eso no es normal, eso requiere investigación. Y cambiando a la perspectiva de Momonga, mientras sigue limpiando los semihumanos que lograron entrar en la ciudad, va haciendo balance de todo lo que ha salido mal. El problema central es que priorizó a Remedios sobre Neya, y Neya murió. Tuvo que usar una varita de resurrección de alto nivel para traerla de vuelta, y eso no es un gasto menor. ¿Por qué esa varita concretamente? Pues porque Ainz tiene 2 en su arsenal. Una es de nivel 7, resurrección base, la otra es de nivel 9, True Resurrection. Las 2 hacen lo mismo, pero la clave está en el coste en niveles que paga el resucitado. Si la persona no tiene suficientes niveles para absorber esa penalización, su cuerpo se convierte en cenizas. Lo sabe bien porque le pasó con los hombres lagarto. No sabía cuántos niveles tenía Neya disponibles, así que descartó la varita básica y usó la de nivel 9, la que exige menos niveles al resucitado, para minimizar el riesgo al máximo. Y es que esa decisión, aparentemente técnica, dice mucho de Momonga. No actuó por impulso, calculó, eligió la opción más segura, aunque fuera más costosa para él. ¿Y sabéis qué es lo más inquietante de todo esto? Que Ainz ya está pensando en quién o qué hay detrás de esos semihumanos con objetos capaces de resistir su magia de nivel 8. Y aquí viene algo que me parece súper interesante desde el punto de vista de Ainz como personaje, porque no es tan simple como usé el objeto, fin. Hay toda una reflexión detrás. Ainz no tenía claro si el coste de usar un objeto tan valioso merecía la pena en términos de lo que Nazarick obtenía a cambio. Pero bueno, al menos había conseguido que alguien le debiese un favor, y eso ya es algo. Y es que el tema de los cetros de resurrección tiene su miga, porque normalmente en este mundo existe una regla. Si el cetro no contiene el mismo tipo de magia en la que el usuario está especializado, simplemente no puedes usarlo. Y la magia de resurrección no es precisamente la especialidad de Momonga, ¿verdad? Así que aquí entra en juego uno de sus objetos más curiosos, el anillo de maestría, que lleva en el pulgar derecho. Este anillo le permite usar cualquier cetro que quiera, pero con condiciones. Solo un tipo de cetro a la vez, y entre cambio y cambio hay una hora de tiempo de espera. Además, consume una barbaridad de maná, así que no es algo que puedas usar a la ligera. Pero claro, la reacción de Neya parecía genuina. Y eso para Momonga lo hacía valer la pena. Más o menos. Digo más o menos porque Ainz tenía un problema gordo con ella. Y es que la mirada de Neya le resultaba imposible de interpretar. Aunque sentía que ella estaba de verdad agradecida, esa mirada suya daba la sensación de que le estaba fulminando con los ojos. Tan problemático le resultaba que Ainz pensó en pedirle que se pusiera gafas de sol, y luego se dio cuenta de que eso era exactamente como decirle a una compañera de trabajo que huele mal mientras le ofreces un perfume. Cualquier reacción a eso iba a ser negativa, sí o sí. ¿Lo ves? Ainz pensando en sociales mientras gestiona el campo de batalla, el hombre es un enigma. Pero más allá de los ojos de Neya Baraja, lo que de verdad le preocupaba a Momonga era lo que ella había dicho. Porque no era simplemente entusiasmo o emoción por haber vuelto de la muerte, no. Le sonó casi como si la magia de resurrección te dejase un poco loco. Como si algo en su humanidad se hubiera torcido. Obviamente era Momonga exagerando, pero dice mucho de lo perturbadora que le resultaba esa mirada. Y mientras tanto, fuera de los muros, los Soul Eaters estaban haciendo de las suyas, festejando con los semihumanos caídos. Y el poder que obtenían de eso era absolutamente brutal, porque en el videojuego, su aura de muerte instantánea solo funcionaba una vez cada varios cientos de intentos contra jugadores. Aquí, en cambio, contra semihumanos, funcionaba el 100% de las veces. Así que Ainz, con esa curiosidad científica tan suya, se preguntó algo. ¿Podría un Soul Eater que absorbiese suficientes almas volverse permanente?
porque los no muertos creados de cadáveres frescos no desaparecen, y quería saber si era el alma o la carne lo que los mantenía. Por pura curiosidad invocó uno nuevo para averiguarlo. Y después de todo esto, llegó una secuencia entera que la película se saltó a la torera. Gestionar las consecuencias de la batalla. Lo primero, el botín. Normalmente, Ainz lo querría todo, pero aquí solo pidió una cosa. Cualquier objeto encantado. Cada objeto mágico directamente para él. Podría haberlo revisado él mismo, con habilidades como visión mágica amplificada o ver maná, que le habrían facilitado localizar las piezas clave, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía que Demiurg ya habría rastreado cualquier objeto de verdadero valor. Así que lo que quedaba eran básicamente los objetos de los 3 semihumanos más poderosos que él mismo había eliminado antes. Y aquí viene algo que me parece una absoluta pasada. Porque Ainz no se limita a coger el scroll y llamar a Demiurg como si fuese a marcar un número de teléfono. No. Esto es un proceso entero, casi un ritual de espionaje contrarreloj, y los detalles que da la novela son una locura. Primero, Ainz suelta en voz alta las palabras «es hora», que por un lado le sirven para darse ánimos a sí mismo, y por otro lado, funcionan como cebo. Si alguien le está espiando y se mueve al oírlo, Ainz lo detecta. Puro cerebro, ¿lo ves? Después saca un scroll de la marca Demiurg. Sí, los que se fabrican en la granja del propio Demiurg, y activa el hechizo de primer tier Oídos de Conejo para escuchar todo lo que le rodea. Y oye, que antes de seguir hay que hablar de estos scrolls, porque el detalle del lore es brutal. El pergamino del nuevo mundo normal solo sirve para hechizos de primer tier. Requiere materiales de Yggdrasil, un recurso limitadísimo que Ainz no puede conseguir por su cuenta. Aquí entra la granja de Demiurg, que provee los materiales necesarios para fabricar scrolls de hasta tercer tier. ¿Ves la importancia? Ainz reconoce internamente que Demiurg es, con diferencia, quien más ha aportado a Nazarick en términos prácticos. Aunque Ainz no tiene ni idea de los métodos que Demiurg ha usado para conseguirlo todo. Y si supiera... bueno, eso es harina de otro costal. Pero volviendo a la operación de seguridad, Oídos de Conejo solo no es suficiente, porque un simple hechizo de silencio de segundo tier lo contrarresta completamente. Así que Ainz invoca un Wraith de bajo nivel y lo manda a explorar la zona. Su cuerpo astral le permite atravesar paredes, lo que lo convierte en el reconocedor perfecto. Y por si fuera poco, Ainz lanza además un aura de miedo, creando un entorno donde mantenerse escondido se vuelve prácticamente imposible. Piénsalo, quien esté oculto tendría que resistir el miedo, quedarse completamente inmóvil para que Ainz no lo escuche, y mantener una habilidad de ocultamiento lo suficientemente poderosa como para esquivar al Wraith. Eso no lo hace cualquiera, y si hubiera alguien en el reino capaz de tal proeza, Ainz lo habría visto combatiendo en los campos de batalla. Claro que le quedaban dudas. Pensaba que Demiurg ya le habría avisado si el reino escondía algún héroe, pero también contemplaba la posibilidad de que Demiurg asumiera que Ainz ya lo sabía, y por lo tanto no se lo dijera, porque Ainz es demasiado listo como para no estar al tanto de algo así, según la lógica de Demiurg. Eso indicaría un problema mucho más gordo, pero Ainz decide no obsesionarse con algo que quizás ni existe, y entonces, por fin, se arma de valor y contacta a Demiurg. La novela lo describe como ese empleado que entra en una reunión, sabiendo que su jefe le va a echar la bronca, pero que no puede seguir evitándola. Ainz dispara el hechizo, y Demiurg responde en cuestión de segundos, sin darle ni un momento para calmarse. Ainz recita las frases que había preparado. Básicamente reconoce que se salió del plan, pero pide explicarlo en persona. Demiurg acepta, le ordena regresar a Nazarick para que tanto él como Albedo escuchen sus razones. Y lo más sorprendente de todo es que Demiurg no parece enfadado en absoluto. Y mira, después de toda esa tensión telefónica con Demiurg, Ainz literalmente se desplomó de alivio. Y ojo, que esto ya es la segunda vez que su cuerpo entero se rinde después de lidiar con él. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de estrés que genera Demiurg, no sé qué más decirte. Pero espera, porque los problemas no habían terminado. Todavía le quedaba lo peor, reunirse con Demiurg cara a cara y tener preparadas las excusas del siglo. Y justo antes de ir a eso, ¿quién aparece? Neya.
Así que Ainz tiene que ponerse presentable a toda velocidad, asegurarse de que todo a su alrededor tenga el aspecto digno de un gobernante absoluto. Sentarse en la postura número 24. Sí, la postura número 24, porque este hombre tiene posturas ensayadas y catalogadas, y recibir a Neya Baraja con esa voz solemne que lleva practicando 1000 veces. ¿Y a qué venía Neya? Pues básicamente a volver al trabajo. La poción que le dio Ainz la había regenerado completamente, como si jamás hubiera participado en la batalla. Ahora bien, aquí Ainz tiene otro golpe. Había esperado que la pelea sirviera para promocionar sus armas rúnicas, pero resulta que todos los que las vieron en acción están muertos. Marketing fallido en toda regla. Casi tira la toalla, pero entonces le viene una idea. No dice cuál es, pero sea lo que sea, significa que el plan todavía tiene una oportunidad. Y con Momonga, eso es suficiente. Neya le informa también de que la gente está inmensamente agradecida por haberlos salvado. Y Momonga, por dentro, está eufórico. ¿Pero qué hace? Se contiene, porque tiene que mantener la fachada de que salvarlos le costó un precio enorme. Así que le dice a Neya que no pueden esperar que repita eso, que esta vez sí se quedó sin maná de verdad. Y se despide rumbo a Nazarick, con la satisfacción de saber que por fin tiene una persona que confía en él. Solo una. Pero como dice el refrán, es trabajo honesto. De hecho, está tan agradecido que quiere seguir colmando a Neya de regalos para mantener esa confianza. El arco que le dio no pareció impresionarla demasiado, así que se plantea las pociones de curación gratuitas. Y esto nos lleva a un inciso sobre el progreso de Enfirea en la creación de pociones. Ainz está a un paso de crear pociones al nivel de las Yggdrasils, las de más alta gama. En segundo lugar están las pociones moradas, que ya casi está listo para vender. Solo necesita posicionarlas como superiores a las azules existentes, lo cual con ella no debería ser difícil. Y luego, como si la trama necesitara un momento de respiro cómico, Enfirea le pide consejo al rey hechicero sobre cosas de adultos. Sí, ya me entendéis, al parecer su vida nocturna con Henry es bastante activa, tanto que hasta le pide pociones de recuperación de rendimiento. Ainz no entiende por qué demonios Enfirea elegiría hablar de esto con un esqueleto, pero su mejor hipótesis es que nunca tuvo figura paterna. No sé si reírme o sentir algo de pena por Ainz en ese momento, la verdad. Y con todo eso resuelto, el alivio, los regalos, las pociones, la inesperada consulta sentimental, llega el momento de la reunión entre Ainz, Demiurg y Albedo. Y esto es solo la punta del iceberg, porque toda esta escena, que la película prácticamente nos escamoteó por completo, tiene mucho más chicha todavía. Hay una capa entera que no hemos tocado hoy, y es el plan de Ainz para fingir su propia muerte, que es un tema tan gordo, tan complejo, que se merece su propio vídeo entero. No me cabe en este, así que eso lo dejamos para la próxima entrega, ¿de acuerdo? Porque si intentara meterlo aquí, nos íbamos a quedar hasta mañana. Este vídeo de hoy ha sido más de lore y desarrollo de personajes, sin peleas épicas ni momentos de acción descomunal, pero espero de verdad que os haya resultado igual de interesante, porque para mí este tipo de contenido es el que le da profundidad a todo lo demás. Sin este contexto, las peleas son guays, pero con él te vuelan la cabeza de otra manera. ¿Entiendes por qué importa lo que importa? ¿Entiendes por qué estos personajes no son simples piezas de un tablero, sino que tienen historia, tienen peso, tienen alma? Y mira, puede que a gente le parezca que profundizar tanto en lore y en escenas que el anime o la película apenas rozan es demasiado, pero yo creo que precisamente ahí está la magia de la novela ligera. En todo lo que no ves. En todo lo que queda entre líneas, cuando el anime te da un resumen de 2 minutos de algo que en la novela son 40 páginas absolutamente demoledoras. Eso es lo que intentamos traer aquí, ese contexto que cambia completamente cómo percibes la historia. Así que, si habéis llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Esto lleva su tiempo, lleva sus horas, y saber que hay gente que se queda hasta el final y que le saca el mismo gusto que a mí, eso no tiene precio. De verdad. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, sois los verdaderos fans de Overlord y os lo agradezco con el alma. De verdad, significa muchísimo. Ahora bien, si todo esto os ha volado la cabeza tanto como a mí, ya sabéis lo que toca. Dejad vuestro like,
que no cuesta nada y ayuda una barbaridad. Y suscribíos si aún no lo habéis hecho para no perderos nada de lo que está por venir. Hasta la próxima y, como siempre, que Ain Sama os guíe.